Vamos a orar para que Dios nos ayude. Señor Jesús, gracias porque eres bueno, Dios, porque tu bondad, tu misericordia nos das otro día, Señor. Gracias por este momento que podemos estar juntos, Padre, para estudiar tu palabra, Dios. Y estamos analizando las cosas que tienen que ver con el servicio, Señor. Y yo estoy convencido de que tú deseas nuestro servicio y también deseas capacitarnos para que te sirvamos bien, Señor. Y como hemos estado viendo y estudiando, Padre, nuestra manera de caminar, Dios, para que no haya estorbo en nuestro servicio, en nuestras oraciones, Padre, o en el ministerio, o en los dones que tengamos que desarrollar y emplear para tu gloria, Señor. Ayuda a tu iglesia, Padre, ayúdanos a entender, que venga tu Espíritu a enseñarnos hoy en esta noche. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, enséñanos hoy. Amén. Vamos a buscar allá en Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 6. Estamos hablando acerca del servicio. Dice Cantares, capítulo 1, versículo 6. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se iraron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Y es en esta parte donde vamos a hacer énfasis. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Es Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 6, a mitad del texto. ¿Sí? Lo voy a repetir, dice: no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró, y los hijos de mi madre se iraron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. ¿Sí? Esta es la Sulamita hablando, ¿no? de este cántico. Y me llama mucho la atención esta parte que de alguna manera esta mujer la ponen a cuidar unas viñas que no son las propias, pero pareciera que al cuidar otras viñas que no son las suyas, dice: la viña que era mía no cuidé, la viña propia, la viña que era mía no guardé. Se puso a cuidar, a regar, a abonar, a vigilar, ¿no? Por ejemplo, vemos allá en Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 15. Dice Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 15. Dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. ¿Sí? Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Y si nosotros tomamos en cuenta este versículo, podemos entender de que a lo mejor esos pequeños animalitos entran y destruyen las viñas, ¿sí? Y como que de alguna manera se puede entender el cuidar las viñas de otros, guardar las viñas de otros, se refiere de que tenemos que estar tan atentos que en los más minúsculos detalles tenemos que estar pendientes que no sucedan para mal de la viña que estamos cuidando, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver esto con el servicio? Como dice el texto: me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que no era mía, no guardé. Yo estaba preguntándole al Señor en oración y en meditar. Cuando digo inquirir, es estar profundizando, leer un texto, profundizándolo y preguntándole a Dios, buscando su propósito, ir a la palabra y estar meditando. Y en base a los textos que Dios nos va dando, ir buscando una respuesta segura. ¿Por dónde empieza el servicio, Señor? ¿Por dónde empieza el servicio? ¿Qué vamos a empezar a hacer para servir al Señor Jesús? ¿Por dónde vamos a empezar? Y entonces yo me estaba meditando, pues a lo mejor lo que necesita la iglesia es un ciclo de estudios de cómo se estudia la Biblia. A lo mejor es un ciclo de estudios, de recomendaciones acerca para el estudio. En un tiempo pasado hablamos algo de hermenéutica y algo de homilética para poder transmitir esos estudios a las otras personas.
dar estudios a otras personas y como que ver capacitación, ¿no? Capacitación que la iglesia tenía. Y bueno, pues vamos a empezar por ahí. O podemos empezar por armar una campaña o buscar la manera de cómo hacer que gente conozca el Evangelio y que la gente pues empiece a venir a escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? O ver cómo vamos a trabajar. De alguna manera estamos trabajando y yo en lo personal ya estamos en esto trabajando, pero realmente el Señor quiere que busquemos en dónde empieza el servicio, en dónde inicia el servicio. Entonces yo veo el servicio del Señor es muy grande, es muy amplio, como dice la palabra, obreros faltan muchos obreros, y estando dedicando al cuidado a las viñas, hasta pendiente de los más minúsculos detalles para que las viñas no se echen a perder, puede resultar que mi viña personal, la mía, no esté cuidando. El Señor me hablaba y me decía, esta viña es tu familia, esta viña es tu esposa principalmente, ¿no? En el caso de los varones, en el caso de las mujeres, sus esposos, y son tus hijos. No vaya a ser que tú estés guardando y cuidando bien la obra de Dios y descuidemos nuestras casas. De alguna forma, yo haciendo un recuento de mis actividades en estos últimos 4 años, veo que han sido un poco saturadas, no un poco, muy saturadas, los horarios, en los tiempos. Esta semana pues hubieron muchas visitas y no había el tiempo adecuado, ¿no?, para la familia. Entonces el Señor de alguna manera me empezó a poner esa inquietud en mi corazón, porque no voy a hacer que después de tanto tiempo el Señor me permita decirle, Señor, allá en el cielo, ¿no?, si llegamos al cielo, estar con Él en su presencia para darle cuentas, me toque, Señor, por tu gracia estas personas conocieron el Evangelio y yo me daba cuenta que todo se vendría abajo, y a lo mejor me pondría, y el gozo se volvería en tristeza si Dios me preguntara, ¿y tu familia? Y no buscara yo qué responderle. ¿Dónde está tu familia? Y no buscara yo qué responder. Y entonces empecé a hacer una meditación de cuántos convertidos podrían completar el gozo, aunque mi familia no estuviera en el servicio del Señor. Y no hay número, hermanos. No hay número. Si pudiéramos decir, bueno, se me convirtieron 500 personas. 500 personas no te van a dar el gozo de lo que se convertiría tu familia y ver a tu esposa y a tus hijos contigo entrar en el cielo. Y eso lo comprobé, hermanos. Ahí les voy a leer unos testimonios tremendísimos que a mí me sacudieron. Yo he estado viendo esto y meditando en el servicio, y el Señor me ha mostrado unas cosas, algo que inclusive hemos hablado nosotros. En el servicio del Señor nadie es indispensable. Nadie. ¿Qué es indispensable? Dios me necesita para que se haga tal o determinada obra, y no es cierto. Eso viene cuando ya hay una soberbia, un envanecimiento en el corazón. Y tu lugar dentro de la obra de Dios es reemplazable. Así de fácil. Porque si la obra es de Dios, Dios mueve las cosas. Pero ¿sabes dónde no eres reemplazable? En tu casa. Solo hay un solo esposo y un solo padre y una sola madre en tu casa. No puede venir otro hombre a hacer ese papel o otra mujer a hacer ese papel. ¿Sí me explico, hermanos? Y Dios nos ha puesto en nuestras casas para que nosotros desempeñemos el papel en el que Él nos ha puesto. Un hombre dijo la siguiente frase: yo me voy a encargar de los asuntos de Dios y seguramente Dios se va a encargar de mi familia. Y se fue a hacer la obra misionera. Y este hombre, pues por lo que puedo yo leer, pues tenía un deseo sincero de servir a Dios. Pero cuando las cosas no se hacen como Dios nos mandan, suceden desastres. Nosotros podemos tener un deseo muy fuerte de servir a Dios, pero si las cosas no las hacemos como Dios nos los muestra, pueden suceder desastres. ¿Sí? Son tiempos difíciles, hermanos, y creo que son tiempos tan difíciles que mientras hagamos las cosas aún para Dios,
pero no en el orden correcto en el que Él nos ha enseñado, nos quiere mostrar, es cuando suceden los problemas. Es cuando suceden los problemas. Vamos a buscar allá Primera de Pedro, un versículo que ya hemos leído. Primera de Pedro 3. Y hermanos, disculpen, pero voy a hacer un énfasis muy fuerte en lo que son los varones, que somos los varones. Dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia y de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Sí? Entonces aquí Dios, si queremos ahondar en el tema, pues podemos escuchar la grabación del tema anterior, pero quiero tocar este punto porque es parte de la labor del hombre en la familia, en la casa, en el hogar, como padre. Y aquí da por asentado un hecho: si las cosas andan mal en el matrimonio, ¿qué pasa con nuestras oraciones? Hay estorbo. ¿Sí? ¿Y por qué dice, por qué no dice las mujeres están sujetas a sus maridos para que sus oraciones no tengan estorbo? ¿Por qué no se lo dice a las mujeres y se lo dice a los varones? Porque los varones, en el caso del servicio, pues tenemos que estar buscando a Dios en cada momento, también las mujeres, pero es una responsabilidad que en cierta manera tenemos los varones de estar buscando la dirección de Dios constantemente en oración. Y si hay un problema en el matrimonio, entonces viene un estorbo. No, a la mujer se lo dice, a los varones no nos dice. ¿Sí? Y obviamente esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en la familia. Y en el caso de las mujeres, el contexto desde el 3, desde el 1 hasta el 6, habla de la sujeción de las mujeres, que también lo vimos la semana pasada. ¿Sí? Y es algo muy importante, porque si no hay sujeción, no hay humildad, y se decide hacer la voluntad de la mujer separada a la del hombre, entonces ya no son uno, como dice la Escritura, un matrimonio, sino ya es cada quien una sola persona. No hay una misma mente, y obviamente para la crianza de los hijos, para gobernar la casa, es muy difícil esto. Este sería el primer punto que quiero yo tocar, como una mera referencia, porque lo hablamos la semana pasada. No hablamos de lleno del matrimonio, pero lo hablamos la semana pasada, como algo que puede estorbar para el servicio. Y estaba yo pensando en los hijos, y creo que no toqué mucho el punto de los hijos. Me topé con un artículo, lo tengo acá, que no lo he terminado de leer, pero en cuanto lo termine de leer se los paso a ustedes, que se llama Los hijos de los pastores son los peores, dice. Los hijos de los pastores son los peores. Es un artículo que empieza a cuestionar esta declaración. ¿Por qué se dice que los hijos de los pastores son los peores? Porque en muchos lugares, en muchas iglesias, se ha hablado cosas como estas. En muchos templos, en muchas congregaciones se ha escuchado esta frase: el hijo del pastor o la hija del pastor o la hija del encargado, del predicador, es el peor de todos. Y entonces este estudio hace un análisis del por qué pasa esto. Y yo cuando empecé a leer lo que estaba ahí, yo me sorprendí. Después me topé con otro documento, que es el testimonio que les hablé, y también me sorprendí. Y vamos a ver allá en Efesios capítulo 6, versículo 1. Nuestra esposa, nuestros hijos. Y ahora voy a hacer un énfasis: nuestros hijos. Efesios capítulo 6, versículo 1. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Sí? Si hay hijos aquí que quieren servirle al Señor, pues debe tener una conducta correcta, ¿no? Obediencia a los padres. ¿Sí? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque es justo. Obedezcan en el Señor. No solo vas a obedecerlo porque son tus papás, sino porque estás caminando con Cristo y tu conducta pues debe ser excelente. ¿Sí? Debe ser la más justa, ¿no? No creo que haya un impío que camine más rectamente con su padre que lo que debería de caminar un cristiano o una cristiana. ¿Sí? Y además dice, es justo, es lo que corresponde.
Y luego hace énfasis al quinto mandamiento de la ley de Moisés. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Sí? Es un recordatorio del tipo de mandamiento que trae una bendición, y realmente entre todas las demás leyes pues no hay una mención de una promesa, ¿no? Como en este caso. Y todo viene hasta aquí, y luego entramos al versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Voy a repetir 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Cuando yo analizo este versículo en el griego original, me encuentro con algunas cosas que me llaman la atención. Vosotros, padres, que hijos obedezcan a sus padres, ¿no? Ahí está el mandamiento claro. Ahora, papás, no provoquen a ira a sus hijos, dice. Y esa palabra provocar a ira viene del griego parorgizo, que significa empujar hacia el enojo. Es empujar hacia el enojo. Como los padres empujan hacia la cólera, y aquí tengo la definición: encolerizarse, enfurecer, arder de ira. ¿Puede un padre sacar de las casillas, o una madre sacar de las casillas a sus hijos? Sí puede. Ahora, escuchen bien esto, hermanos. La semana pasada hablamos de dos hombres. Hablamos de Elí y hablamos de Samuel. En los dos casos, sus dos hijos se extraviaron. ¿Están de acuerdo? Pero la conducta de Elí era muy diferente a la conducta de Samuel. Y estoy muy seguro que muchas veces en el caminar cristiano pudiera ser de que hayan choques de intereses con nuestros hijos, mayormente en la adolescencia y la juventud, y ya que se hagan adultos, con nosotros puede haber choques. Ahorita, cuando nuestros hijos están pequeños, niños, 9 años, 7, 5 años, 4 añitos, pequeños los hijos, ellos aceptan y creen ciegamente lo que les decimos. ¿Sí? Pero yo estaba escuchando a un predicador ayer que decía: tus hijos adolescentes ya no son niños ni son adultos. Ya no son niños ni son adultos. Y esa etapa en la cual es difícil, porque empiezan cambios emocionales, hormonales, sentimientos, cambios físicos, es muy difícil. Y es donde decía el predicador: tú tienes que esforzarte en conocer a tus hijos. ¿Para qué? Para que puedas llegar al corazón de ellos, porque ellos ya no aceptan ciegamente lo que antes aceptaban cuando tenían 7 o 8 años de ti. ¿Por qué? Porque en cada ser humano Dios ha dispuesto que cada uno sea individual y sea racional. Ya cuestionan las cosas uno cuando es adolescente. Ya pregunta: ¿y por qué es esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué aquello? Y una de las cosas que yo veo acá es provocar a ira. Es cuando nosotros como padres no sabemos criar a los hijos. Hay dos maneras de provocar a ira a los hijos. Y una es una manera activa y la otra es una manera pasiva. La manera activa es cuando nosotros no tenemos un control, ¿sí?, en base a la palabra de Dios, de cómo conducirnos como padres, y los destrozamos con palabras y con acciones. Y eso normalmente se da en el mundo religioso. Escuchen lo que digo. No estoy diciendo el mundo, no estoy diciendo los mundanos o los pecadores. Estoy hablando del mundo religioso. En el mundo religioso, el hombre quiere ir al templo y quiere que su hijo de 6 años vaya al templo, y lo lleva al templo. Pero de repente, en el mundo religioso, como ve el hijo que el papá como que no vive lo que predica, ya cuando tenga 14 años, el hijo sabe que su papá es un hipócrita, y cuando diga vamos al templo, le va a decir: no quiero ir. El hijo, la hija le va a decir al papá: ya no quiero ir, no me gusta ir.
Porque la verdad como nos ven los hermanos en la iglesia, no es como somos aquí en la casa. Y entonces el papá, como no tiene guianza de Dios, a lo mejor ni siquiera es salvo, ¿sí? Pero no tiene guianza de Dios, aunque sea un pastor, yo te digo que tienes que ir porque tienes que ir. Y si no, y empiezan los gritos, y luego el muchacho responde, y luego vienen las confrontaciones y los choques. ¿Por qué? Porque no hay una correcta actitud para con los hijos. Vienen los choques, ¿sí? Y hay muchos hijos de muchas religiones que no quieren saber nada del cristianismo. Y según los papás caminan bien delante de Dios, pero todos sus hijos o sus hijas están todos tropezados y tropezadas principalmente por la conducta de él o la conducta de la mamá. Mi mamá no es como se muestra en la iglesia, no es como se muestra con los hermanos. Mi papá no es como se muestra en la iglesia. Mi mamá no me tiene la misma paciencia con que le habla a la hija de la hermana, y conmigo no tiene paciencia, a mí me grita, a mí esto. Entonces, de una manera activa, los padres destruyen a los hijos, y al final ellos van a pensar que van a llegar al cielo, los papás, y cuando ellos lleguen al cielo se van a dar cuenta que van a ser reprobados, y detrás de ellos se llevan a sus hijos al infierno, porque ellos mismos los tropezaron. Inducir a la ira, arder de ira, es posible en los padres, hasta en mí, cualquiera de ustedes. Yo creo que Dios lo que quiere es que no solamente aprendamos a cómo conducirnos, ¿no? Varón con mujer, ¿no? El vaso más frágil, ¿no? La mujer sujetándose a su marido. También como padres, como madres, saber cómo conducirnos con nuestros hijos. Porque como vimos en este caso, ¿no? Del ministerio o del servicio, los hijos pueden ser un tropiezo. Camines bien o camines mal, es un hecho. Pero lo importante aquí es que tú y yo aprendamos a cuidar nuestras propias viñas. Yo creo que muchos de nosotros podemos estudiar cómo se estudia la Biblia, y podemos sacar un día para esos estudios, o podemos cambiar esos estudios para cómo estudiar la Biblia y cómo enseñarla, cómo evangelizar, 1, 2 y 3. Pero yo creo que también tenemos que hacer un esfuerzo nosotros por estudiar cómo mantener nuestra familia en la fe, o cómo atraer a nuestros hijos a la fe. Y Dios me mostraba una cosa: tú tienes que esforzarte en traer a tus hijos a la fe. Y el más grande es de 13 años. De 13 años. Los demás son más chicos, pero aquí ya tengo un adolescente, ya está empezando la adolescencia. Y entonces ahí como que te das cuenta de que yo me puedo distraer mucho en el servicio de Dios, y poco a poco mis hijos se van perdiendo uno por uno, ¿sí? Y estoy hablando de los que tenemos en lo personal, y creo que aquí hay muchos, de los que tenemos hijos que desde pequeños están caminando con nosotros. A lo mejor no la misma historia con hermanos que ya tienen hijos mayores, pero con los que tenemos hijos que desde pequeños están caminando con nosotros, no descuidar esto. Porque yo conozco gente del mismo movimiento que también sus hijos están todos tropezados y viven en hipocresías, en dobles personalidades en el Facebook, teniendo palabras, sentimientos inadecuados, ocultos. No solamente, bueno, ya no son ocultos, son escandalosos. Ocultos y escandalosos para con sus padres y para con la iglesia y para con ellos mismos. Yo escuché una vez un hombre que me decía llorando, cuando yo empezaba a caminar al cristianismo: mis hijos, me dice, mis hijos, tengo hijos mayores, no están caminando en el evangelio, lo rechazaron. Y cuando yo vi cómo me lo decía este hombre, yo lo noté muy sincero. Estábamos en su auto y yo lo noté muy sincero, y a mí como que me partió, ¿no? El verlo así, porque él decía: ¿y cómo le digo? Eran mayores sus hijos cuando empezaron a caminar, ¿no? Desde que nosotros estábamos evangelizando, mis hijos eran pequeños y andaban de aquí para allá, de un lado para otro, llevando la palabra de Dios en los pueblos, y sus hijos descuidados. Y cuando ya eran adolescentes: papá, no me interesa el cristianismo. Guardé las viñas de otros, y mi viña, que era mía, no la guardé. Lo más terrible de esto es que detrás de él vienen otros hijos
que también desde pequeños están caminando, con una gran diferencia de años entre los primeros y los últimos, y van por el mismo camino, cometiendo el mismo error. Yo creo que como padres tenemos que tener mucho cuidado en esto, hermanos. ¿Por qué? Porque el servicio de Dios es exigente, el servicio de Dios toma su tiempo, y lo digo teniendo trabajo, ¿no? Teniendo trabajo, ir a visitar es tiempo que no estás en tu casa. Ir a ver personas es tiempo que no estás con los tuyos. Y uno de esos materiales dice que tenemos que buscar un equilibrio perfecto. Un equilibrio perfecto. Si de alguna manera u otra ya estamos sirviendo al Señor, tenemos que buscar el equilibrio perfecto. ¿Para qué? Para que se guarde tanto lo que Dios nos está poniendo en sus manos como nuestras casas. Dice acá, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No hagas eso. La manera pasiva, ¿cuál es? Papá no está, mamá no está. La manera pasiva, que es, no hay gritos, no hay nada. ¿Cómo estás, hijito? Besito y todo. Y se va a predicar el papá lunes, se va el martes, se va el miércoles, se va el jueves, se va el viernes. Es sábado, ¿no? Papá va a venir con nosotros, seguro vamos a ir al parque. Viene papá hasta las 11 de la noche. ¿Por qué? Porque de repente salió una visita de alguien que tiene una necesidad espiritual y lo fue a ver. Y el domingo todo viene el servicio y toda la semana se repite lo mismo. Y el hijo, en vez de tener papá, tiene un predicador en su casa. En vez de tener papá, tiene un misionero. No tiene papá. Su mamá está hospedando a un misionero. Es como si no tuviera. Y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque eso también aira a los hijos y los decepciona. Y dice, este cristianismo no me ha servido, ¿no? Como hijo. Cuando dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Eso dice el texto. No hagas estos errores, dice Dios. Es un mandamiento. No cometamos estos errores. No provoques, no empujes tú a tus hijos a la ira. Y esto no significa que no se vaya a enojar el hijo, ¿no? Porque ya se molestó, no, como una manipulación. No, sino que tenemos que ser sabios en la crianza. Porque, hermanos, yo aún, hermano, si ustedes ven algo en mis hijos que no están dando correctamente, se los agradecería muchísimo. Que me dijeran, está pasando esto con tu hijo, con tu hija. Y algunos de ustedes lo han hecho. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque de alguna manera atalayan mi corazón. ¿Por qué? Porque esas cosas son importantes. No vaya a ser que viendo otros asuntos, los míos los esté descuidando y se me vayan los hijos. ¿Sí? Yo creo que cuando estés en el cielo, tu gozo va a estar completo. Tu gozo va a estar completo cuando tu familia esté contigo. ¿Sí? Y eso me refiero a la actitud correcta de saber educar, a la actitud correcta de saber hacerlo. ¿Sí? Porque muchas veces, yo me acuerdo que en una ocasión una persona le decía a su hija, me voy a ir a la iglesia, mamá, no me gusta ir allá, y además yo te dije que a mí no me gusta que tú vayas, pero es que, hija, tengo que ir, es para buscar al Señor. No. Y como la muchacha era esquizofrénica, empezaba a aventar los platos, a romper las cosas, y la mamá pues se quedaba en su casa. Entonces ella se fue al otro extremo. Para que no se enoje la hija, ¿no? No se vuelva un monstruo. Ella pues ya era manipulada fácilmente. Es una línea muy delgada que hay que cuidar. Pero nosotros tenemos que estar muy pendientes de este asunto. Cuando dice no provoquéis a ira, es empujar para encolerizar, para enfurecer, para arder a ira. Está compuesta de dos palabras, que es el enojo, y es parar, es empujar. Dice, sino criadlos. Criadlos viene de ectrefo. Y ectrefo significa madurez, significa acariciar, significa entrenar. Aquí vemos una conducta muy curiosa en la manera de criar los hijos. Dice crianza. ¿Qué es crianza? Hay dos palabras, crianza y amonestación. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué es crianza? Crianza es solamente, tengo que criar a mis hijos, ¿no? ¿Qué hace falta? Hace falta leche, huevo, carne, galletas,
hace falta ropa, zapatos, chanclas, y va y brum, compra todo. Y me desaparezco, ¿no? Por la obra. Y luego, ¿qué hay? Es esto, hace falta esto, al niño le falta pagar su escuela, etcétera. Y pum, ahí está el proveedor. Llega el proveedor a la casa, paga todo lo que se necesita y se desaparece otra vez. Y luego cuando el niño se empieza a desviar y no empieza a seguir los pasos de su padre, entre comillas, un cristianismo, le dice el papá: oye, pues yo te he dado todo, yo te lo he dado todo, no te ha faltado ropa, no te ha faltado comida, no te ha faltado casa, no te ha faltado estudios, yo te lo he dado todo. Y si es verdad, es un papá que le dio todo, pero no le dio papá. Le dio de todo, pero no le dio papá. No le dio mamá. La mujer no le dio una mamá. Crianza aquí habla de una actitud más personal, porque habla de entrenar, criar a la madurez, generalmente acariciar, dice. Es que tiene que haber una relación de los padres con los hijos. Tiene que haber una relación de los padres con las hijas, tanto papá como mamá, una relación con los padres hacia los hijos, de ternura, de amor. No solamente que saber que el hijo ya está y estamos ajenos a sus actividades y ya. Ayer estaba yo aquí y muchas veces mi hijo me decía: ven a ver estas hierbas, papá, estas plantas. Ahí voy, le dije, estaba platicando con su mamá. Y me dijo: papá, ven a ver estas plantas, como 4 o 5 veces. Ahí voy, le dije. Entonces me estaba, insiste. Hasta que dije: pues lo voy a ir a ver, ¿no? Pues unas plantas, ¿no? ¿Qué le voy a ver yo unas plantas en mi mente, ¿no? Pero cuando voy y me muestran las plantas que las tocan y se mueven las hojitas, pues él está impresionado. Mira, se duermen las plantas, me dice. Se duermen las plantas. Y a lo mejor en mi punto de vista de adulto, acostumbrado a ver esas cosas, no me sorprende. Pero si yo muestro a él que lo que a él le interesa, a mí no me interesa, yo lo destrozo. Yo lo destrozo, por muy insignificante que parezca. ¿Sí? Y entonces le dije: wow, le digo, vamos a ir, pum, 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 ahí como chiquito, a tocar todas las plantas. ¿Por qué? Porque él tiene que, de alguna manera, darse cuenta de que estamos interesados en sus actividades, ustedes con sus hijos. No provocarlos a ira no solamente significa no hacer nada, significa que tenemos que criarlos. De hecho, la palabra sin afecto natural, del estudio que tuvimos hace poco de 2 Timoteo 3 al 5, cuando dice sin afecto natural, era la palabra negativa de trefo, sin acaricias, ¿no? Sin acaricias, llega como si nada, totalmente ajeno a la vida de su esposa, ajeno a la vida de su esposo, ajeno a la vida de sus hijos. ¿Cuántos padres no hay así en el mundo, hermanos? Hay un montón de papás así, ¿sí o no? Están dedicados 100% a sus negocios, a sus trabajos, y no están dedicados a sus familias. No están presentes el hombre como esposo a su mujer. No está presente la mujer a su esposa como alguien que ama a su esposo y le sirve. Y los padres no están presentes a sus hijos como si estuvieran interesados en sus asuntos de ellos. Y prácticamente en una casa se vuelve como un condominio. Cada quien vive en sus propios asuntos. Y eso pasa en el cristianismo, que se ve en muchas denominaciones. Y no vaya a pasar entre nosotros. No estoy descartando la posibilidad. Pero hermanos, lo que Dios me estaba mostrando a mí ayer en la noche es esto. Para empezar a servir al Señor, perdón la redundancia, tienes que empezar por el principio. Prediquen el Evangelio, dice Jesús, desde Jerusalén hasta Samaria y hasta lo último de la tierra. No dijo desde lo último de la tierra, Samaria, y luego Jerusalén, y de último tu casa. No, dijo desde aquí para allá. Queremos servir a Dios, hermanos. Vámonos a predicar vamos a predicar a Valladolid. ¿Qué tenemos que hacer en Valladolid, hermanos? Muchas cosas que hacer aquí en Izamal. Y si hay cosas que hacer en Izamal, hay cosas que hacer en este pueblo. ¿Y hay cosas que hacer en tu casa? Claro que sí. Pues empezamos desde ahí, con nuestros hijos. ¿Sí? Una de las cosas que yo noto mucho, que a lo mejor nuestros hijos pueden ser guiados al Cristo
guiados a Cristo, si nosotros aprendemos esta crianza y estas amonestaciones en el Señor. Más que, hijo, ya que esto, que lo otro, y pum, pum, revienta las cosas en la casa. ¿Por qué? Porque no hay una actitud correcta. Ese es un versículo que casi no se toca. Yo en lo personal nunca he escuchado que se toque este versículo en cuanto a nosotros como padres a nuestros hijos. No estoy hablando en ningún momento solapar sus pecados, en ningún momento pasar por alto sus maldades, sus ofensas, no. Sino que simplemente Dios como que nos llama a la sabiduría en la crianza de nuestros hijos. Vean cómo dice acá: criadlos, acariciar, entrenar en disciplina. ¿Sí? La palabra disciplina viene del griego paideia. Paidos, paideia. Paideia significa educación, entrenamiento, corrección, instrucción. ¿Dónde quiero que mi hijo aprenda la moralidad, lo que está bien y lo que está mal? Que se lo enseñe la iglesia. ¿Dónde quiero que mi hijo aprenda los consejos y quiera consejos? Le voy a decir al hermano Jorge que hable con él, que hable con ella, que hable con aquel. No, hermanos. Es responsabilidad de cada uno como padres. Nosotros tenemos que estar preocupados en entrenar a nuestros hijos. En Estados Unidos hoy en día el gobierno está ocupado en educar a los hijos de las familias en Estados Unidos. Desde chiquititos van a sus escuelas, los llevan a la high school, que es como la preparatoria, después a las universidades, y cuando salen los hijos, salen hechos unos perfectos ateos. ¿Por qué? Porque los padres encomendaron el cuidado de la crianza al gobierno. Y como el gobierno está apartado de Dios, genera ateos. En este caso nosotros tenemos que entender algo. Criar a los hijos no lo van a aprender en la escuela, ni lo podemos delegar a otros lugares, ni a la iglesia, ni a la escuela dominical. Es una responsabilidad propia. Tutoría significa, es alguien que está, tiene a su disposición discípulos y está constantemente enseñando, ¿no? Y como decía Cantar de los Cantares, no voy a decir que estoy enseñando a otros y no estoy enseñando a mis hijos. Vamos a ver qué es la santidad, y les habla la santidad, el amor, y predicamos el amor. Y no saqué un tiempo para predicar la santidad, el amor, la misericordia con mis hijos. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en un video que se llama Monumental, que busca hacer una investigación de cómo son los orígenes de Estados Unidos, ellos dicen, en el principio Estados Unidos no es como es ahora. En el principio el gobierno promovía la fe. Y de hecho el nombre de la película, que se llama Monumental, viene porque de alguna manera el que está haciendo la investigación le pregunta hace preguntas a un montón de historiadores, un montón de personas que tienen estudios de los principios de Estados Unidos, maestros, etcétera. Entonces uno de ellos dijo, al que estaba haciendo la investigación, le dijo: cuando Dios mandó al pueblo a poseer la tierra, se abrió el río Jordán, cruzaron los levitas con el arca, ¿sí? Y pasó todo el pueblo, ¿no? Cruzó todo el pueblo. Se mandó a que trajeran piedras y se pusieron un montículo de piedras y salieran todos. Y cuando las futuras generaciones pregunten por qué estaba ese montículo de piedras ahí, los padres le dirían a sus hijos: vean la enseñanza, la tutoría, la educación. Estaba la educación. Porque Jehová nos hizo cruzar en seco por este río para que poseamos la tierra donde vivimos ahora. Y eso le decía este hombre al que estaba investigando, y dijo: wow, dijo el otro, ¿no? ¿Será que Dios haya puesto algo así en Estados Unidos? Si los primeros padres que vinieron eran cristianos, eran los puritanos. Sí hay. Y creo que algo más grande que eso. Y lo llevó a un monumento impresionante, donde hay 4 imágenes de hombres, que cada uno tiene un nombre: justicia, ley, misericordia, tienen nombres. Y en medio de ellos, la más grande era como una mujer, si no me equivoco, que tenía agarrada una Biblia, que aún en la estatua de la Biblia se veían que las hojas de la Biblia estaban como entreabiertas, dando a entender de que estaba muy usada, y con la mano apuntando al cielo, y su nombre se llamaba Fe. El fundamento de la nación
de Estados Unidos era cristiana. De los puritanos, era fe. Y luego todo lo demás, ¿no? Ley, misericordia, educación, etcétera. Y creo que Dios nos daba a entender ahí, porque en esa figura habían varias figuras más. Cuando habla de la educación, había una estatua que se llamaba educación, pero en uno de los costados de esa estatua había la figura de una mamá con un niño agarrado de la mano y la mamá como inclinándose y hablándole al niño. Y era educación. La enseñanza, la tutoría, la educación viene de los padres. De lo que es correcto, de lo que es justo, de lo que es bueno, viene de los padres. La crianza, la disciplina. Disciplina, uno piensa, disciplina es vara. Sí, en la palabra nos enseña lo de la vara. Pero respecto a esta palabra que está aquí, paidea, no está negando la vara, sino que te está mostrando en qué consiste la disciplina. Cuando dice disciplina no es para que tú le digas, te disciplino porque te amo y pum. No se refiere a eso. Dice, criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. La disciplina viene de cajón allá adentro. La vara, perdón. Pero va más allá, algo que abarca más. La tutoría, la educación, el entrenamiento. Por implicación, corrección disciplinaria. ¿Ven? Tutoría, estar enseñando, educando. Por implicación, o sea, de por sí viene corrección disciplinaria. Ya viene de cajón, ¿no? Pero habla de una constante enseñanza. Constante enseñanza, constante enseñanza. ¿Cuándo nuestros hijos van a ser precavidos con el mal? Porque los principios los padres se lo inculcaron en la mente y en el corazón. Y otra cosa que veo aquí también es disciplina y amonestación del Señor. Amonestación del Señor. Nuodesia. Nuodesia. Es un derivado de otras palabras que significa es llamar la atención, es una reprensión suave o una advertencia. La disciplina abarca educación, tutoría, enseñanza, instrucción y por ende la medida disciplinaria. ¿Sí? Ya viene incluida. Pero la amonestación es una reprensión suave o es una advertencia. Son advertencias que siempre tiene que estar. Por eso yo conozco a algunos jóvenes que no quieren nada con el Señor. Y esto, hermanos, creo que en muchos lugares de este país, muchos han dicho, no quiero nada con Dios, porque mi papá solo cometía el más mínimo error y me daba 5 varas, 10 varas, 30 varas, 60 varas, y no quiero nada con Dios. ¿Y cuál es la imagen que agarró este joven, este muchacho, esta muchacha de Dios? Puro castigo, puro castigo, puro castigo. Así como la católica, ¿no? Un Dios que castiga, que castiga, que castiga, que castiga, que castiga, que castiga, y no hay misericordia, y no hay compasión, y no hay una conducta tierna de dolerse cuando hay necesidad. La palabra dice que pues, los azotes son para las espaldas del necio. Y es verdad que a veces puede haber hijos muy difíciles, pero hermanos, vamos a preocuparnos en aprender cómo educarlos. Yo vi un libro el domingo, yo fui a la congregación, estuve de visita por ahí, vi un libro que a mí me llamó la atención, que voy a procurar conseguirlo, que se llama Cómo educar hijos varones de carácter firme. ¿Por qué? Porque mis hijos no son iguales. Yo creo que los que tienen varios hijos se pueden dar cuenta de eso, no son iguales. Hay hijos que son más dóciles, hay otros que no son dóciles. Y a mí me ha tocado tener un hijo que es dócil y otro que no es tan dócil. Y no se educan igual, hermano. Entonces tenemos que meternos con Dios, tenemos que buscar su voluntad, tenemos que buscar el consejo de Dios. ¿Para qué? Para poder hacer las cosas como Él quiere. Y hermanos, y como les dije la vez pasada, el servicio, Dios lo respalda y lo ampara, no por si nuestros hijos caminen o no en el Señor, sino cómo estamos actuando. ¿Somos Elís o somos Samueles? ¿Somos Elís o Samueles? ¿Qué somos? Y no sea de excusa, no, pues a Samuel se le perdieron todos sus hijos. No, que no sea de excusa, que sea algo que se procure. Samuel es la excepción, no es la regla. Y es una cosa que tenemos que buscar. Amonestación es una llamada de atención, es una reprensión suave
una advertencia. Lo vas a criar en disciplina y en amonestación. O sea, no todo es de castigo. No todo es castigo. Recuerda que disciplina no significa precisamente castigo o castigo físico. No, disciplina significa muchas cosas. Significa entrenar, significa educar, significa estar instruyendo, enseñando. Oigan, hermanos, a veces es algo triste que de repente el niño hace algo y no sabe ni lo que está haciendo y no hay educación, no hay instrucción y ¡pum! Viene el castigo y está mal. Y el otro no sabe ni por qué le castigaron. ¿Cómo lo va a tomar los niños, desde chicos? Como injusticia. Y luego se le va a forzar que vaya a la iglesia. Él en su conciencia va a tener la idea, me están enseñando a servir a un Dios injusto. Y eso es muy importante que entendamos, hermanos. A veces yo creo que en esta parte, de alguna manera, nosotros tenemos que poner nuestras reglas en las casas y no pueden cambiar. ¿Sí? No pueden cambiar nuestras reglas en las casas. ¿Por qué? Porque eso no significa, bueno, si ellos no quieren, pues hay que pasar por alto todo. No. Si ellos no quieren, pues van a haber medidas, como aquí lo dice. Van a haber medidas. Pero va a haber una actitud de crianza, en disciplina y en amor. Va a haber amor. Va a haber tiempo. Y qué curioso que primero utiliza la palabra crianza, después disciplina y amonestación. Primero está la actitud de amor hacia los hijos. Y este versículo dice, en el Señor, pues obviamente la palabra Señor, del griego kurios, es autoridad, soberano, es supremacía. O sea que toda esa crianza, toda mi disciplina, toda mi amonestación que yo voy a hacer con mi hijo, tiene que estar respaldada y argumentada en la voluntad de Dios. Vamos a buscar Salmo 127, versículo 3. Salmo 127, versículo 3. Bueno, pues ¿qué tiene, no? O sea, yo creo que si me ocupo en Dios y llevo mucho fruto, creo que Dios me pasaría por alto lo de los hijos. Dice la Biblia, Salmo 127, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Versículo 3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. ¿Por qué tienes tú hijos? ¿Por qué yo tengo hijos? Porque Dios nos lo dio. Son herencia de Dios. Y si Dios te da esto, no te da para que tú despilfarres y malgastes y maleduques y consientas y pases por alto todas las fechorías que su corazón inclinado a la maldad pudiera hacer. Recuerda una cosa, tus hijos, nuestros hijos, son una herencia de Jehová. Él te los dio. ¿Qué espera Dios de cada padre? Que sepa cómo educarlo. Muchas veces las mamás aquí dicen, no, pues es mi cuerpo y es mi cuerpo y no deseo este niño y van y lo abortan, lo matan. Según el mundo enseña, se quitó una bola de carne, un tumor, una cosa ahí. Pero Dios esa mujer acaba de matar el fruto del vientre, cosa de gran estima al Señor, mató a un ser humano. ¿Sí? Y muestra un desprecio hacia la vida y muestra una dureza de corazón muy fuerte. Pero hoy muchas mujeres o muchos hombres matan a sus hijos de otra forma. Los matan espiritualmente, siendo los padres el primer tropiezo de la búsqueda de Dios. Y no hay sentimientos. Yo sé de personas o de mamás que les dicen a sus hijas, tú te vas a perder, dice. Tú te vas a perder porque eres una necia, eres una tonta y todo lo haces mal. Y si no va a la iglesia, ¿por qué no vas a la iglesia? ¿Por qué esto y por qué lo otro? O padres diciéndole a sus hijos jóvenes estas cosas. Pues, ¿qué es esto? Hay palabras del hombre que son como golpes de espada, ¿no? Despedazan.
¿Por qué? Porque no hay educación. Entonces Dios se encarga que si es una herencia de Jehová, tenemos que cuidar. ¿Sí? Si tu padre o tu madre te hereda un campo, una parcela, y te encarga, cuídala, no la vendas, cuídala, trabájala para ti, que te sea de provecho. ¿Qué harías tú si la vendieras? ¿Cómo te tomarían a ti tus hermanos si la vendieras? ¿No te interesa lo que te dejó tu padre? Lo estimaste en poco, ¿sí o no? Lo estimaste en poco y mejor te deshiciste de él. Entonces la herencia que Dios nos dio es que hay que tener mucho cuidado de cómo hacemos las cosas. Cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en la mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Como saetas en la mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Fíjense esto, como saetas en la mano del valiente. ¿Qué es una saeta? Las saetas son flechas en la mano del valiente. ¿Qué es un valiente? Es un guerrero, un guerrillero, un guerrero, un soldado bien entrenado. Cuando dice valiente, en la Biblia oímos hablar de los valientes de David. ¿De quién está hablando? De la élite del ejército de Israel. Es la élite. O sea, era la élite del ejército de Israel, los mejores soldados de Israel. Y dice aquí, los hijos habidos en la juventud son como saetas en las manos del valiente. Bueno, ¿qué tan entrenado, qué tan capacitado está el valiente en lanzar una flecha? Pues como dirían, ¿no? Donde pone el ojo, pone la bala. Y así agarra la flecha y lo suelta y no se le va a ir volando de aquí un lado para otro o se le va a voltear a él y lo va a matar a él. Donde él lanza ya tiene su objetivo bien preciso. Y así tenemos que ser nosotros los padres. Tenemos que tener un objetivo preciso a donde queremos que lleguen nuestros hijos. Y si yo no soy un valiente, si yo no sé usar las flechas, pues tengo que aprender a usar las flechas. Tengo que aprender a usar el arco. No voy a hacer que lancen mis flechas y se me pierdan. Y así son nuestros hijos, son como saetas en las manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. La aljaba era ese recipiente como de cuero donde estaban todas las flechas. Cuando el valiente agarraba la flecha y así, pum, está preparado, está listo. Así son sus hijos. Y fíjense cómo aplica esta enseñanza. Hijos así, hijos caminando en Cristo, justos, santos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. De repente vienen sus enemigos, te venimos a ver, y sale el varón, que es un valiente, y salen sus hijos detrás de él. Puede hacer la guerra. No fue tropiezo para sus hijos. No los estimuló al pecado y a la vanidad, los estimuló a la justicia y a la santidad, a la rectitud. Porque sabía, Dios me los dio. Amén, hermanos. Dios me los dio. Y nosotros tenemos que buscar esta actitud. Este versículo como que es muy ignorado, pero creo que tiene muchas cosas, hablando del servicio. Y yo espero, hermanos, yo deseo aprender esto cada vez más. Yo deseo aprender esto cada vez más. No puede ser posible, hermanos, yo lo he meditado, que nosotros podamos escuchar tiempo a personas que desean externar sus necesidades espirituales. Y yo llego a mi casa y mi hijo está dormido. Y salga de la casa y salga con los hijos dormidos. Y vuelvo a llegar y sigue dormido. ¿Y cuándo lo vamos a escuchar? ¿Dónde empieza el servicio, Señor? Empieza, les voy a pedir perdón por la redundancia, empieza desde el principio. Un estudio que nos dieron hace mucho tiempo, los hermanos, hace mucho tiempo, mostraban que la vida cristiana era como una fuente. Creo que ustedes ya tuvieron un estudio igual, ¿no? Y la fuente tenía varias copas, y la principal copa era Dios, la fuente que sacaba el agua, y caía y llenaba la copa, llenaba tu vida, llenaba tu persona, y bajaba al mundo. ¿A dónde bajaba? ¿A la iglesia? Bajaba a tu familia. ¿Sí? Bajaba a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Se llenaba y bajaba a la iglesia. Y se llenaba y bajaba al mundo perdido. Y así tiene que ser, hermanos. Creo que Dios es muy sabio por esto. Ya vamos a terminar, hermanos. Les voy a leer unas encuestas que hicieron a unos jóvenes, a unos niños jóvenes, que qué es lo que vieron en la vida de sus padres para que ellos se sintieran amados. Y fíjense de sus respuestas. ¿Qué es lo que vieron en sus padres para que ellos se sintieran amados? Dice, una muestra
de lo mucho que los hijos de ministros aprecian el tiempo de sus padres, que el tiempo que sus padres le dedican, lo reflejan las siguientes respuestas. Voy a repetir. Una muestra de lo mucho que los hijos de ministros aprecian el tiempo que sus padres les dedican, lo reflejan las siguientes respuestas. Aquí dicen ministros, hermanos. Pero si nos ha tocado servir al Señor, nos incluimos ahí todos. ¿Estamos? Nos incluimos. Son las siguientes respuestas. Estas son el resultado de una breve encuesta aplicada por el doctor Sergio Mijangos a varios hijos de ministros. La pregunta fue la siguiente. ¿Qué hicieron tus padres que realmente te hizo sentir amado y cuidado mientras crecías? La pregunta era, ¿qué hicieron tus padres que realmente te hizo sentir amado y cuidado mientras crecías? Algunas de las respuestas fueron las siguientes. Ellos me dedicaron tiempo. El tiempo de vacaciones siempre incluía un tiempo de vacaciones de familia en Panahakel. Ellos disfrutaban leyéndonos no solamente la Biblia, también otros libros buenos. Ellos tenían días especiales dedicados a la familia. Siguiente respuesta. Y ahí di como 3. Mi papá frecuentemente me llevaba con él cuando viajaba a atender conferencias o actividades evangelísticas. Se jalaba el hijo, ¿no? Mis padres me mostraron los 5 lenguajes del amor antes de que el libro fuese escrito. Expresiones de cariño, palabras de afirmación, tiempo de calidad, actos de servicio y regalos. Mis padres siempre celebraban nuestros cumpleaños y atendían especialmente los eventos en los que nosotros participábamos en la iglesia y en la escuela. O sea, mi papá estaba pendiente en los eventos que participaba, ¿no? Un evento de la iglesia, una obra de la iglesia, ahí está el papá. Pero en la escuela, ¿no? Va a lo mejor al fin de año a hacer una actividad o declamar o algo ahí, está el papá, ¿sí? O la mamá. Ellos siempre me hacían sentir que yo era importante para ellos. Nunca sentí que estaba compitiendo por su tiempo y su afecto. Qué tremendo, ¿no? Nunca sentí el niño dice, nunca me sentí que me esforzaba para alcanzar el tiempo y el afecto de mis padres. Fluía solo. Y eso pues es importante. Nuestros hijos nos necesitan. Nuestros hijos necesitan testimonio de Cristo, disciplina en Cristo, amonestaciones en Cristo, educación, instrucción, acaricias, tiempo de calidad. ¿Cómo son ahora los testimonios de muchachos que no tuvieron esa misma calidad que los anteriores? Porque también hay su encuesta. Dice, una actitud positiva y de verdadera entrega al ministerio seguramente contribuirá en la percepción que los hijos del pastor se formen de este. A la vez, actitudes de constante queja crearán en los hijos del pastor poco valor y rechazo hacia el ministerio. Los adolescentes, si sabes si corre que es un adolescente, ¿no? No son adultos, no son niños, están en esa etapa de, no sé, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ¿no? Por ahí están. Los adolescentes, dice, suelen ser más susceptibles, o sea, más sensibles a la espera de dedicación de tiempo. Suelen ser más susceptibles a percibir esta clase de actitudes. Y ya sean estas positivas o negativas, surtirá efecto en ellos. También es importante reconocer que actuar como fiscalizadores de los hijos, sobre todo cuando estos son adolescentes, creará sobre ellos más presión de la que normalmente ya tienen. Fiscalización, una supervisión estricta, una vigilancia estricta de que cumplan sus cosas. Eso ejercerá más presión. En cambio, dedicar suficiente tiempo para escucharlos y saber cómo piensan será un recurso útil para ayudarlos a lidiar con los resentimientos o frustraciones que muchas veces guardan dentro de sí. Resentimientos y frustraciones. Para concluir, vale la pena enumerar lo que varios hijos de ministros
compartieron como respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué te hubieras deseado que tus padres hicieran para hacer más fácil tu vida dentro del ministerio? ¿Qué hubieras deseado que tus padres hicieran para hacer más fácil tu vida dentro del ministerio? Algunas de las respuestas son las siguientes. Primera respuesta: me hubiera gustado que me incluyeran en el ministerio. Siguiente: mis padres estaban mudándose con mucha frecuencia. Yo iba de una casa y una escuela a otra casa diferente cada año. Hacer tantos cambios me hacía sentir inestable. Me hubiese gustado que mis padres me hiciesen sentir tan importante como su ministerio, dice. Las personas a quienes mi papá estaba ministrando lo veían mucho más a él que yo. Realmente me hubiese gustado que mis padres me hablaran con la misma comprensión con que lo hacían con los hermanos de la iglesia. Fíjese lo que dice este último muchacho. Me gustaría que mis padres me hablaran con la misma comprensión con que mis padres les hablaban, dice, con los hermanos de la iglesia. Como el ejemplo que les daba hace rato, ¿no? En la religión hay hombres y mujeres, varones y adultos, que para ministrar a otros o a los hijos de otros, no, hombre, tienen una gracia para hablar, delicadeza, suavidad. Pero cuando hablan con sus hijos, te vas a perder, estás perdido, todo lo haces mal. Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente, cuando te ven platicando con alguien o con algún otro, pues se dan cuenta. ¿Sí? Y dice después: yo hubiera deseado me diera a mí prioridad cuando otros estaban a su alrededor. Yo hubiese deseado que mis padres estuvieran más presentes en mi vida. Una cosa es la presencia física y otra que tus padres se involucren en tus actividades. O sea, sí está papá en casa, ¿no? Sí está papá en casa, pero es como si no estuviera. ¿Cómo veremos? Dice, vez tras vez puede verse en estas respuestas que el elemento tiempo es un punto crucial en la vida de los hijos, de los ministros. El tiempo que los padres inviertan ahora en las necesidades de sus hijos puede marcar la gran diferencia en cómo ellos vean el ministerio el día de mañana. Además, el cuidado pastoral dedicado a los hijos adolescentes del pastor puede significar su salud presente y su bienestar futuro. ¿Sí? Ya es tiempo de decidir hacer algo a favor de estos chicos que valen tanto, pero que se les aprecia tan poco. Y luego habla del equilibrio, luego habla de que algunos hijos manipulan a sus padres, que hay que tener cuidado con eso. Y luego algunos que dicen, pues yo voy a dedicar tiempo a mi familia y me voy de vacaciones por aquí, me voy de vacaciones por allá, y empiezan a negar el servicio a las almas. ¿Por qué? Porque ya agarraron de proteger su familia. Habla de muchos cuidados. Pero yo creo que el punto que quiero enfatizar está bien claro, ¿no? A lo mejor la manera como criamos a nuestros hijos en el Señor, en la crianza, en la disciplina y en la amonestación del Señor, como dice acá, puede marcar el bienestar futuro, una salvación. ¿Sí? Una salvación. Y eso es muy importante. Para terminar, les voy a leer un testimonio. Dice Paul W. Carson, dice unas palabras: el liderazgo espiritual comienza en el hogar. Al tratar con la familia, recuerde que ha sido bendecido por el Señor, no beatificado. No espere que dejen de pedirle que saque la basura. Yo lo leí y me llamó mucha atención esta frase, ¿no? Dice, el liderazgo espiritual comienza en la casa. Al tratar con la familia, recuerde que usted ha sido bendecido por el Señor. Vamos a servir a la gente. Dios nos bendice. ¿Sí? Y si vamos a dedicarle tiempo a la obra de Dios, recuerda que Dios te ha bendecido, no te ha beatificado. Beatificar lo que hacen los católicos con los santos. Agarran a la Madre Teresa de Calcuta, la beatifican y es una santa, ¿no? Y la tienen así. Entonces dice Dios, si Dios te va a respaldar en tu servicio, no te sientas así muy elevado, porque eres el siervo de Dios o la sierva de Dios. Dice, no esperes que te dejen pedir que saques la basura. O sea, la sencillez, ¿no? Un papá. Son las cosas que tienen que hacer una mamá en la casa, ¿no? Dice, ¿cómo es un hogar sano y ajetreado? ¿Qué aspecto tiene? Vamos a ver la página 44. Howard Hendricks dice, la familia no es aparte del ministerio, la familia es parte del ministerio. No son dos cosas separadas, la iglesia y tu casa.
Es todo, todo es uno solo. ¿Sí? Si andamos bien en la casa, andamos bien en el servicio. Si andamos mal en la casa, pues andamos mal en el servicio. Hay un movimiento muy fuerte misionero que se llama World Vision. World Vision. Y de hecho hay una sede aquí en México, World Vision México, que tiene alcances en China, India, en Asia, en muchas partes del mundo occidental, en Europa, en África, en nuestro propio país, Centroamérica y las regiones de Brasil. Se dedican a llevar el evangelio a miles y miles y miles de personas. Llevan el evangelio a miles y miles de personas y hacen ayuda de misericordia a sinnúmero de personas, sobre todo a niños. Muchos niños han encontrado amor, han encontrado una seguridad espiritual de tragedias que han vivido para sentirse amados y poder ser hombres de bien el día de mañana. Y todo esto a través de un ministerio llamado World Vision, uno de los ministerios más grandes que existen cristianos en esos tiempos. Este ministerio lo fundó un hombre llamado Bob Pierce. Dice: hace una generación un hombre escribió en su Biblia que mi corazón sea quebrantado por las cosas que quebrantan el corazón de Dios. Esa regla ordenó su vida. Hace una generación un hombre escribió en su Biblia que mi corazón sea quebrantado por las cosas que quebrantan el corazón de Dios. Y esa regla ordenó su vida. Durante 20 años estuvo corriendo de Corea a África, a China, a la India, a Europa, salvando almas, hospedando huérfanos y construyendo hospitales, este hombre. Por medio de sus películas, documentales, programas de radio y presentaciones personales, despertó la conciencia social de toda una generación de cristianos americanos. De paso, formó una organización mundial de auxilio, World Vision, que sigue siendo una de las agencias de auxilio cristianas más eficaces. Su nombre era Bob Pierce. Pero aunque Bob Pierce estaba llegando al mundo, le costaba llegar a los que estaban más cerca de él. Aceptó el siguiente axioma, o el siguiente pensamiento en su mente. Dice, su obra consumidora, dice: si cuido de los asuntos de Dios, Dios cuidará de mi familia. Él se armó de ese pensamiento. Si cuido de los asuntos de Dios, Dios cuidará de mi familia. Es el fundador de World Vision. Su obra consumidora lo tenía fuera de casa por meses seguidos. La distancia relacional aumentaba a medida que disminuía el tiempo con su familia. Se volvió taciturno, se volvió con un semblante triste y casi no hablaba. Eso significa taciturno, como si no le gustara que le preguntaran. Se volvió taciturno, hasta hostil hacia su familia, y con el tiempo se separó legalmente de su esposa. Divorció. Un hijo se le suicidó, otro se casó prematuramente y pronto se divorció. En poco tiempo, hasta sus compañeros más íntimos ya no pudieron seguir trabajando con él. Lo quitaron de la organización que había comenzado, se volvió amargado y solitario, sufriendo de periodos de severa depresión. Solo en el hecho de su muerte logró una noche brillante de reconciliación con su esposa y familia alineadas. Murió en paz, pero en muchas maneras su vida de familia todavía estaba despedazada. Hizo grandes cosas, hermanos. Ganó medio mundo para Cristo, por así decirlo. Destrozó su familia. La pregunta que hace después: ¿se tiene que sacrificar la familia para hacer la obra de Dios? No. Que un hijo se te suicide. Qué tremendo, ¿no? Y eso nos demuestra claramente que en cierta manera no está por encima el ministerio que la casa, que la familia. Y es ahí donde nosotros, como hermanos, varones o mujeres, podemos apoyarnos, hermanos. Porque si nosotros vamos a dedicarnos al servicio, sería bueno que se organicen bien para que tengan un tiempo bien administrado
de estar con sus familias, con sus hijos, con sus hijas, sus niños, sus adolescentes. Y yo creo que eso será más efectivo, ¿no? El amor de Cristo, la instrucción, será más efectivo que estando provocándoles a ira. Provocándoles a ira. Este hombre ganó todo el mundo, pero al final se divorcia, se vuelve hostil. ¿Qué es hostil? Se vuelve seco, insípido, amargado contra su propia familia. Estaba perdiendo lo que Dios le dio al principio. Lo primero que tiene que cuidar. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que no era mía, no guardé. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía, no guardé. Y yo creo que este es un punto principal, hermanos. Creo que si buscamos nosotros este equilibrio en nuestras vidas, creo que tendremos una vida cristiana saludable. Cuando digo una vida cristiana saludable, es que no vas a tener tormentos en tu corazón y en tu mente porque tu casa se está viniendo abajo y tienes la presión del servicio. Sino que con gozo vas a caminar con tu familia, con sus familias, con sus hijos, hacia el Señor. Sí, y dejemos que Dios nos ayude, ¿no? Que nos enseñe. Amén, hermanos. Vamos a orar para terminar. Señor Jesucristo, enséñanos a servir, Dios. Enséñanos a servirte, Padre. Estoy seguro, Padre, que tú nos quieres llamar a cosas mayores, Dios. Aún me lo muestres en el corazón, Dios, en tu palabra. Nos quieres llamar a cosas grandes, Dios. A esta iglesia, en todo el país, Señor. En todas las iglesias que están dispersas, Padre. Quieres llamarlas a cosas grandes. Pero enséñanos a servir, Señor. Enséñanos a servirte bien, Padre. A no descuidar lo principal, Dios, que es el momento de servir. Tú nos enseñas todas las cosas. Tú eres la fuente principal, Señor, que viene en nuestras vidas y de ahí pasa a nuestra familia, Señor, y de ahí a la iglesia y luego al mundo. Que no corrompamos este orden, Señor. Que nuestra sabiduría propia no se ponga por encima de tu sabiduría, Señor. Y Padre, yo te ruego por mis hermanos, Dios, y te ruego por mi vida también, porque tenemos hijos que están entrando en la adolescencia o que están en medio de ella, Padre. Ayúdanos a ser sabios, Dios, para que nuestros hijos te puedan conocer, Señor. Para que nuestros hijos te puedan clamar a ti para su salvación, Dios. Y estoy seguro, Padre, que tú nos escuchas en este momento, Dios, y sabes nuestra necesidad, y sabes nuestros temores, y sabes a lo mejor nuestra desesperación por no saber cómo hacer las cosas, Dios. Y yo también me confieso así, Dios. Pero te doy gracias porque nos enseñas claramente por dónde empieza el servicio que a ti te agrada, Señor. Que empieza en nuestros hogares, con nuestras familias, las mujeres con sus esposos, los varones con sus esposas, los hijos para con sus padres y también los padres para con sus hijos. Ayúdanos, Padre, a aprender, Dios, con la ayuda de tu palabra y de tu espíritu, a hacer las cosas bien para ti, Señor. Porque errores se han cometido, Padre, como los que acabamos de leer, Señor, errores grandísimos. No tenemos que pasar por esos errores para aprender, Señor. Tu mandamiento ahí está. Tu palabra ahí está, Señor. Muchas gracias, Dios, por esta noche. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador, muchas gracias, Padre. Te ruego por los hijos de cada uno de mis hermanos. Tenlos en tu corazón, Dios, por cada uno, Dios. Que no falte ninguno, Padre. Ninguno de nuestros hijos, Dios, de los que buscamos tu rostro. Considéralos, Padre. Ayúdanos a ser sabios, Dios, y también mueve sus corazones. En tu nombre, Señor Jesucristo, te lo rogamos, Dios. Amén, Señor. Amén, Señor.